Cuando tú dices emprendo, te crees así. Eres Rihanna en Amazon, eres exitosa, estás cambiando el juego, hay un orgullo nato así, mamón, que presentas a tus papás, pero la triste realidad es que regresas a ser back to zero. Bueno, me presento, Vika Garrido. ¿Me pueden dar follow, por favor? Me urge ser influencer. Un poquito de mi contexto. Soy zurda, disléxica y virgo. Y eso, la verdad, me ha como dado rumbo en mi vida. Soy zurda, por eso decidí estudiar comunicación. Soy disléxica y dije, no voy a hacer copy, voy a ser directora de arte. Y luego, por ser virgo, me obsesioné y quise hacer estrategias y acabé siendo planning, ¿no? Después de 8 años, 5 agencias, me doy a la tarea de decir, vamos a emprender y armamos el proyecto de Casa de Muñecas. Casa de Muñecas es la consultoría curiosa. Y aquí empieza la historia. Cuando tú dices emprendo, te crees así. Eres Rihanna en Amazon, eres exitosa, estás cambiando el juego, hay un orgullo nato así, mamón, que presentas a tus papás, pero la triste realidad es que regresas a ser back to zero. Eres el trainee en tu empresa. Alguien que lleve un año emprendiendo, levante la mano. Ok, se reflejan en la señorita Britney. Ok, así soy. Soy la trainee de mi empresa. Haces cosas que ya no hacías porque a los 8 años ya eres directora, tienes un chingo de gente a tu cargo, ganas un chingo de lana y ahora es como, fuck, ¿qué hago? Me hacen la invitación en Fuck Up Nights de decir, ok, platícame de tu cagada. Inocentemente o bien, hasta eso hay que agradecer a Dios o al místico, llevo 1 año y cacho y no le he cagado en Casa de Muñecas. Pero los fantasmas de mis agencias múltiples pasadas me hicieron recordar esto que les vengo a contar. Érase una vez, en el 2011, no sé si se acuerdan, pero fue un año de pérdidas. William se nos casó, Amy Winehouse, que Dios la quiera, se nos fue, Charlie Sheen lo pierde totalmente, Adele canta pura tristeza y sale, y aquí empieza la historia, Medianoche en París. Yo a mis 25 años, yo ilusamente sentía que le estaba rompiendo. Era trainee de mi primera agencia llamada Creadicción. Y bueno, yo me sentía que ya estaba haciéndola en publicidad como junior arte, trainee, pedidos, whatever. Llega mi gran challenge, Medianoche en París. En este momento, Videocine, que es el cliente, nos pide tropicalizar este póster. Y competimos Brasil, México y Argentina. Y mi linda directora me dice, a ver, trainee, date, juega. Y yo, ay, sí, feliz, sí, vamos a hacerlo. Y entonces compito con gente de mucha experiencia y gano. Gano yo y le gano, o sea, ya, check, gané la agencia. Bien, siguiente paso, ganarle a Brasil y a Argentina. Se los gano. Entonces, obviamente empieza una emoción y un ego estúpido que le digo a todo mundo, así a cualquier persona, yo voy a hacer el póster de Woody Allen. Punto. Ok, fine. Empieza un back and forward, porque aparte de las oficinas, así como tip curioso, de Woody Allen estaban en Nueva York y el señor aprueba todo. Todo lo que él toca, así que sale su nombre, lo tiene que checar. Ok, fine. Ubican los pósters cuando hay letras chiquititas y logos que nadie lee. Bueno, esa es la chamba de mucha gente. Y esa gente merece respeto. Se hizo, se revisó, bla. Ya, aprobado. Se va a lanzar. Ahora, si quieren buscar en internet Medianoche en París, porque el internet es cruel, pueden buscarlo quien tenga internet for free. Ok, sale esto. Estoy súper emocionada, le hablo a mi mamá y le digo, por favor, consígueme el póster porque pues, es mi primer gran, como... O sea, yo sentí que gané Cannes, punto. Le gané a Brasil y Argentina y eso es real. Sí, mi amor, claro, voy a ir a Cinépolis, porque también soy provinciana, entonces voy a Morelia y les voy a pedir el póster. Ok, fine, vale.
Sale esa mañana que te lo juro que no se me olvida, nunca se me va a olvidar. Llego con 5 centímetros más de altura, de Go, y va mi jefa. En esa agencia en Cradicción teníamos estos pósters de videocine, obviamente como de el mame, ¿no? El ego por 100% de nuestras creaciones. Y llego y veo a mi jefa de, ahorita una junta en este momento. Y yo, ¿de qué hablas? Find the fuck. Digo, ¿se ve muy lejos? Entonces yo me paro inocentemente y digo, está perfecto, todos los logos, Medianoche en París, bastante cursi en ese momento, tenía 25 años, puse una torrecita porque Medianoche en París, las fotografías tal vez salen quemadas, I don't give a fuck, lo aprobaron. Rachel McAdams. No sé si ubican quién era Rachel McAdams, pero es la Mean Girls más cabrona en esta generación. Bueno, lo hice. Fuck up, Rachel McAdams. Escribí mal su nombre. A nivel Latinoamérica estaba expuesto el póster de Woody Allen con esta cagada. ¿Qué va a pasar? En ese momento tuve dos así como imágenes muy claves. Jersey Shore, no sé si alguien la vio, era el 2011. Rachel, ¿es neta? Me van a correr. O sea, soy la trainee, soy casi la basura de la cadena humana. Y por otro lado, inocentemente decía, tú eres importante. ¿Qué pasó? Cuando tanta gente la caga, no pueden correr a nadie, güey. Entonces tuve la gran virtud. Woody Allen firmó esto, literal. Entonces me acuerdo mucho esa junta, ¿no? Y mi jefa, Gloria López, una genia, dijo, a ver, los archivos originales. Y yo así que saco la computadora, el primer boceto, Rachel McAdams. Nadie lo vio. Gané así, a nivel, o sea, agencia, a nivel videocine, Argentina y Brasil, nadie lee. O sea, esa es la gran lección de este foco. Pero bueno, ya, entrando en materia. Hay cosas muy fáciles. Lee y revisa. O sea, basic. La gente no lee. Entonces, si ya lees, estás del otro lado. Y el segundo, que fue una gran lección a mis 25 años, tú eres la responsable. O sea, siempre me obsesioné por, yo soy disléxica, yo no veo, o sea, yo veo letras, yo solo veo imágenes. No, nadie ve eso, o sea, nadie está leyendo, entonces creo que tú eres tú eres esencial para hacer bien tu chamba. Y por último, como gran planning, ¿qué está pasando? Ok. Mi fracaso chart. Y esto es interesante. Igual algunos se identifican y pueden echar un drink si les ha pasado. Yo a mis 25, cuando la cagué, creí que era humana. Soy inocente, soy muy entusiasta. O sea, yo quería hacer un póster de Woody Allen. Pero la cruda realidad hoy a mis 33 años, qué miedo, era soberbia, era ignorancia, era flojera y falta de atención. Entonces creo que este es un buen reflejo de lo que puedes hacer a tus 25 y que puede seguir ocurriendo. Entonces, obviamente, mi personal mantra es no repitas el Rachel, porque hoy en día el Rachel puede ser un 0 en una cotización, puede ser un mal mail, puede ser que envías un mail a una persona que no deberías. Entonces, es como mi gran karma que regresa siempre a recordarme que no la cagas. Dato curioso, mi mamá obviamente fue a Cinépolis de Morelia, pidió el póster y lo tengo enmarcado en el cuarto como una gran señal. Ella no notó el error, ¿no? Porque también así, dato curioso, se reimprimió en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El resto de provincia les valió madres. De hecho, un amigo tenía el póster pirata. O sea, compró el DVD y aparecía Rachel. Entonces, por último, it's Rachel, no Rachel, clave y listo. Este fue mi Fuck Up Night. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.